clase de la última vez, habíamos quedado de que hoy íbamos a ver lo que era la suma directa. ¿Ok? Y en la suma directa, nosotros vamos a tener como una especie de definición. Y dice así: la suma de dos subespacios es directa, y remarcamos esta palabra, si y solo si la intersección de los subespacios es el vector nulo. Esto de la intersección de los subespacios lo vimos en la clase del día viernes, así que tiene que repasarse para ver de qué trata esa intersección. Entonces, esto que está acá se puede resumir de la siguiente manera. Yo digo que S sumado con T es directa si y solo si con la doble flecha de implicación, cuando yo tomo el subespacio S y hallo la intersección con el subespacio T, eso me da como resultado un solo vector, que es el vector 0, el vector nulo. Y esta B mayúscula que estoy escribiendo aquí abajo significa que es el vector nulo en el espacio vectorial B. Y esto es la interpretación de lo que es la suma directa. Por ejemplo, supongamos que yo voy a estudiar el espacio B, que es un espacio vectorial, y voy a estudiar el espacio R3. Este espacio R3 es el espacio euclidiano de 3 dimensiones, el X, el Y y el Z. Pero resulta que si nosotros vemos acá, yo puedo tener, por ejemplo, dos rectas. ¿Ok? Entonces, si yo tengo dos rectas en un espacio vectorial R3, uno podría decir, ¿cómo sería eso entonces, profesor? Ya le voy a explicar. Vamos a suponer que yo voy a dibujar aquí un plano. Lo voy a hacer punteadito para no tener mucha controversia. Y yo tengo aquí un plano. Y ahora yo tengo aquí un punto. Y ese punto es el punto origen de coordenadas. Ahora, yo voy a dibujar aquí un subespacio, que lo voy a llamar S1 o S2 si ustedes quieren. Y lo voy a hacer en azul. Y lo voy a trazar por aquí. Y voy a hacer uno aquí en verde y lo voy a hacer por aquí. Y voy a decir, este que está en verde va a ser el espacio S1. Y este que está en azul aquí, perdón, es su espacio S2. Ahora, si yo veo este punto aquí, que es el punto origen de coordenadas, ese punto origen de coordenadas tiene coordenadas 0, 0 y 0, porque está en R3. Ahora, yo puedo orientar un vector aquí y decir, yo puedo tener un vector que vaya para acá, aquí. Y yo puedo orientar ahora un vector que vaya para acá.
aquí. Entonces, si nosotros vemos, yo tengo aquí un vector que yo lo puedo llamar el vector B1 y tengo aquí otro vector que yo lo puedo llamar B2. Y los dos parten del origen de coordenadas que está en el espacio R3. Ahora, si nosotros vemos en todo caso aquí, ¿ok? El vector L1, B1 y el vector B2 que están sobre las rectas que están en S1 y S2 son linealmente independientes. Y usted se preguntará, ¿y eso por qué? Porque si yo tomo S1, que es este, y yo hallo la intersección con S2, que es este, la intersección me da este punto, que es la solución, es decir, el vector 0, 0, 0. ¿Qué quiere decir esto? Que la intersección de estas dos rectas, la azul y la verde, por medio de estos dos vectores, me da el vector 0, 0, que es el que está aquí en ese punto. Así yo puedo decir que si yo tomo ese 1 y yo sumo con ese 2, eso va a ser lo mismo que el generado del vector B sub 1 y el vector B sub 2. Y usted dirá, ¿y esto a qué se refiere, profesor? A que cualquier vector que esté en el espacio R3 puede ser generado por estos dos vectores. ¿Por qué? Porque los vectores B sub 1, y B sub 2, como tienen intersección en 0, estos dos vectores son linealmente independientes. Y esa es la idea fundamental. Ahora, eso es con respecto a dos rectas. Yo puedo tener un ejemplo y no hacer la intersección de dos rectas, sino la intersección de dos planos. Entonces, yo puedo tener dos planos, llámese el plano pi sub 1 y llámese el plano pi sub 2, que también pertenecen al espacio R3. ¿Ok? Y cuando yo hallo la intersección de los dos planos, dicha intersección de estos dos planos me dan como respuesta a mí una recta. Es como si yo les dijera a usted, por ejemplo, que yo tengo este plano y lo trazo aquí. Y yo vengo y digo, este plano que está acá es el plano pi sub 1. Y ahora yo tengo otro plano aquí que yo llamo el plano pi sub 2, que lo voy a hacer aquí. Pero por supuesto, esta parte que está aquí no se ve, y esta parte que está aquí no se ve, y esta parte que está aquí sí se ve. Y si usted puede ver en esta estructura, aquí hay una intersección. La intersección del plano este, que yo puedo llamar pi sub 1, con este que está acá, que yo llamo pi sub 2, me está dando a mí como respuesta esta línea que está acá. Y esta línea que está acá es la recta. Entonces, observen que si yo tengo la intersección de esta expresión, yo puedo tener aquí un punto que sea el origen de coordenadas. Y yo puedo tener aquí vectores que sean linealmente independientes. Entonces, S1 intersectado con S2, donde S1 es el plano pi sub 1 y S2 es el plano pi sub 2, me está dando a mí como respuesta algo que no es el vector nulo en B. ¿Por qué? Porque es diferente del vector nulo porque me está dando esta recta verde que está aquí. Quiere decir que si yo tomo S1 y yo le sumo S2,
Eso es lo mismo que el generado de los vectores B sub 1, B sub 2, B sub 3 y B sub 4. Y usted dirá, ¿y cuáles son esos vectores? Primero, voy a dibujar los dos vectores que están en el plano pi sub 2. Esos dos vectores pueden ser este y este que está aquí. Estos dos vectores están en el plano pi sub 2 y yo los puedo identificar y decir que supongamos que este es B3 y que este es B4. Ahora, en el rojo yo tengo otros dos vectores. Esos otros dos vectores también yo puedo dibujar uno aquí y yo puedo dibujar otro aquí. Para mí, estos dos vectores serían, en todo caso, este sería el vector 1 y este sería el vector 2. Entonces, el vector 1 y el vector 2 están en el plano P sub 1. Y el vector 3 y el vector 4 están en el plano pi sub 2. Y estos son los vectores que están acá. Quiere decir que si yo tomo al plano pi sub 1, que es su espacio S1, y al plano pi sub 2, que es su espacio S2, esos están generados por estos vectores que yo tengo acá. Esto indica de que la suma no es directa. ¿Por qué no es directa? Porque aquí tendría que ser el vector nulo. ¿Ok? Entonces no es una suma directa. ¿Entendió esa parte de allí? Sí. Ok. Ahora, ponga mucha atención en esta parte que vamos a escribir. Vamos a ver de qué manera se lo explico yo para que veamos más sencillo esto. Vamos a suponer que yo ahora le escribo otro ejemplo y le digo un plano y una recta incluida en el plano. ¿Ok? Y una recta incluida en el plano. Entonces usted dirá, ¿cómo sería entonces eso, profesor? Bueno, vamos a suponer que yo dibujo un plano aquí, el que estoy haciendo ahorita en azul, este que está aquí. Yo tengo este plano. Y yo sobre ese plano voy a trazar el origen de coordenadas. Y el origen de coordenadas lo voy a poner aquí. Y sobre ese origen de coordenadas yo voy a dibujar esta recta que está aquí. Y esa recta la voy a hacer pasar, por ejemplo, aquí. Entonces yo tengo aquí el plano y tengo la recta. Ahí está claro, ¿cierto? Ahora, resulta que desde aquí hasta aquí yo puedo orientar un vector. Y este vector lo voy a llamar yo el vector 3. Y este punto que yo tengo acá, sabemos que es el punto 0, 0, 0. Pero sobre el mismo plano pi, porque esta es la recta L, yo puedo sobre el mismo plano colocar otros dos vectores. Por ejemplo, yo puedo colocar aquí un vector para acá y otro vector para acá. Y tengo yo dos vectores más. Entonces, a este vector lo llamo B sub 1 y a este vector lo llamo B sub 2. Y el vector B sub 3 está sobre la recta que está aquí. Y este es el plano que tengo yo aquí. Entonces uno viene y dice, bueno, ¿y cómo voy a trabajar yo esto? Resulta que el plano pi, este que tengo yo acá, lo voy a llamar el subespacio 1. Y la recta L que tengo yo aquí, que es esta, lo voy a llamar el espacio S2.
Quiere decir que si yo tomo S1 y yo le sumo S2, si yo sumo la recta sobre el plano, a mí me vuelve a dar el mismo plano. ¿Por qué? Porque la recta está sobre el plano. Y si yo sumo una recta que está sobre un plano con el plano, me vuelve a dar el mismo plano. ¿Y eso por qué ocurre? Eso ocurre porque resulta de que S2, que es la recta, está incluido en S1, que es el plano. Voy a anotarlo aquí. La recta está en el plano. Por eso ocurre eso. Entonces, como ocurre esto, yo puedo decir entonces aquí de que la suma no es directa. Para que fuera directa, la intersección me tendría que dar, según la definición que tengo aquí, me tendría que dar el vector nulo. Pero resulta que si nosotros vemos el plano y la recta, la intersección de los dos no me va a dar el vector 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque resulta que el plano contiene a la recta. Y si yo hallo la intersección del plano con la recta, lo que me vuelve a dar es la recta, porque la recta está incluido en el plano. En otras palabras, si yo sumo el plano y la recta, me vuelve a dar el plano. Vamos con otro ejemplo. Le estoy poniendo todos los ejemplos posibles. Vamos a suponer que ahora tengo un plano y una recta no incluida en el plano. Entonces usted dice, ¿cómo será eso, profesor? Bueno, yo voy a dibujar un plano otra vez. Aquí tengo este plano. Este es el plano pi. Lo voy a llamar pi. Recuerden, pi es el plano. Y ese plano yo lo puedo llamar el subespacio S1. Este. Ahora, yo puedo tener una recta que no esté incluida en el plano. Entonces yo vengo y digo, yo tengo que poner aquí el origen de coordenadas. Este origen de coordenadas tiene coordenadas 0, 0 y 0. Ahora yo voy a pasar una recta. Y esa recta va a empezar aquí y sigue aquí. Y después la parte de abajo sigue punteada hasta que sale del otro lado y sale aquí. Si usted puede ver, esta es la recta, que yo la puedo llamar L. L es la recta. Y la recta es el espacio S2, su espacio S2. Ahora, si nosotros vemos en esta estructura, yo puedo construir para acá un vector que yo puedo llamar B sub 2, que este vector B sub 2 está en el plano. Y puedo construir otro vector aquí que yo llamo B sub 1 y este vector también está en el plano. Ahora yo vengo y le pregunto, sobre esta recta que yo tengo acá, yo puedo construir aquí un vector. Este vector verde que yo tengo aquí, que está sobre la recta. Entonces, si yo hallo ahora la intersección de S1, que es el plano, intersección con S2, que es la recta, la intersección de la recta con el plano me da precisamente a mí 0, 0 y 0. ¿Por qué? Porque la recta y el plano solo se tocan aquí. Y como solo se están tocando aquí, ellos tienen como respuesta el vector nulo. ¿Qué indica esto?
que si yo tengo S1 y yo le sumo S2, como me da nulo, eso va a ser igual al generado por todos los vectores que están en S1 y en S2. En S1 es el plano que está B sub 2 y B sub 1. Y en S1, bueno, lo escribí al revés, no importa, está B sub 3. Y si ustedes ven, el generado de B sub 1, B sub 2 y B sub 3 es precisamente el espacio R3. ¿Qué quiere decir esto? Que S1 intersección S2 me da esto y yo lo voy a escribir con una nueva terminología. La terminología es que estos que están acá sí son suma directa. ¿Y por qué son suma directa? Porque la intersección me dio el vector nulo. ¿Ok? Entonces, la suma directa se va a escribir o se va a denotar de la forma S, suma directa, que se escribe así. Hay algunos libros que lo escriben así y hay otros libros que lo escriben una crucecita en el centro y se acabó. S1 suma directa con S2. Y la suma directa de ellos dos me va a dar a mí como respuesta el espacio R3. ¿Ok? Entonces, esto significa para nosotros suma directa. Ok. Ahora vamos a algunos ejemplos prácticos para que se pueda ver esto. ¿Ok? Algunos ejemplos prácticos. Vamos a suponer que yo tengo dos subespacios. Entonces, dados los subespacios, y digo S1, que va a ser igual al generado, abro una llave y escribo el primer vector. 1, 2, 1. Escribo el segundo vector. 0, 2, 0. Y ahora voy a escribir el segundo subespacio, S2, que va a estar generado por todos los valores de X y Z que pertenecen al espacio R3, tal que yo escribo una condición. La condición que me da el problema es que cada vez que yo tome la variable X y le sume la variable Y, va a ser igual a la variable Y restándole K veces la variable Z. Y eso lo voy a igualar a 0. Esto que está aquí, como lo explicamos en la última clase, va a representar la condición. Entonces, yo tengo dos subespacios, el espacio S1 y el espacio S2. El espacio S1 está generado por estos dos vectores y el espacio S2 está generado por vectores que tienen esta condición que yo tengo aquí. ¿Ok? Entonces, uno tiene que buscar la forma de establecer los vectores que están generando esto que están acá. Por ejemplo, se lo voy a dejar por acá. Si yo digo que x más y es igual a 0, es porque yo puedo despejar x y decir que es menos y. Si yo digo que y es igual, perdón, que x menos k por z es igual a 0, eso quiere decir que y es igual a k por z. Esto indica de que todos estos valores de x y z, yo los puedo escribir como x, pero x vale menos y. Y
que yo lo puedo dejar como, yo lo puedo dejar, perdón, yo el i lo voy a dejar como el i. Y aquí yo voy a despejar más bien z. De tal manera que si yo despejo z, me queda de la forma i partido en k. Entonces aquí yo escribo i partido en k. De aquí yo puedo sacar factor común i, y yo tengo acá 1 negativo, 1 positivo y 1 sobre k. Quiere decir que el subespacio S2 va a estar generado por este elemento que está acá. Entonces uno tendría que ver y buscar cuáles son los valores de k en esta expresión aquí. Los valores de k que hacen de que si yo tome S1 y yo lo sumo directo con S2, eso me da como respuesta el espacio R3. En la clase del día viernes, nosotros vimos cómo resolver esto. Así que hay que buscar cuánto valen estos valores de K para esto. Entonces sería bien importante de que se repasen la clase del día viernes para que me hagan este problema que está acá. Pasemos al teorema de la dimensión de la suma. La dimensión de S1 sumado con S2, que son dos subespacios, siempre va a ser igual a la dimensión de S1 más la dimensión de S2, restándole la dimensión de S1 intersección S2. Y esto es una propiedad importante para hacer problemas de dimensión. Vamos a hacer un ejemplo en particular, completo, de arriba a abajo. Porque resulta que de esto que está aquí es idéntico a lo que se hizo el día viernes. Entonces yo quiero que se repasen lo del día viernes para ver cuáles son los valores de K. Pero de esto sí voy a hacer un problema. Vamos a suponer de que a mí me dan dos subespacios. Y me dicen, yo tengo el espacio, su espacio S1, que está formado por todos los polinomios que pertenecen a los polinomios de grado menor o igual que 2. Tal que cuando yo evalúo el polinomio en 0, el resultado es 0. Y tengo el subespacio S2, que está formado por otros polinomios, también P, que pertenecen a los polinomios de grado menor o igual que 2, tal que cuando yo evalúo el polinomio en 1, me da 0. Entonces me dice el problema, hallar bases de ambos subespacios y la intersección. Entonces, yo tengo este subespacio, yo tengo este subespacio, y me están pidiendo hallar bases de ambos subespacios. Recuerden que cuando yo estoy hablando de la base de un subespacio, es porque la base está formada por vectores que generan a estos subespacios. Entonces yo coloco por acá
solución. Y procedemos a resolver. Yo sé que si yo coloco el polinomio en 0, este de S1, vamos a colocar por acá S1, 2 puntos. Eso es lo mismo que A sub 0 más A sub 1 por 0 más A sub 2 por 0 al cuadrado. Y ustedes dirán, ¿y eso por qué? Claro, porque aquí va X y aquí va X. Pero como a mí me está diciendo esto, que la X yo la tengo que reemplazar por 0, yo le coloco 0 y yo le coloco 0. Y esto es igual a 0. Ahora, el producto de A sub 1 por 0 me da 0. El producto de A sub 2 por 0 al cuadrado me da 0. Quiere decir que el único valor que me queda es este que está acá. Si ese es el único valor que me queda acá, quiere decir que A sub 0, que es el término independiente, también vale 0. De aquí yo puedo sacar una conclusión. Y la conclusión es que los polinomios deben ser de la forma 2 puntos. Y uno dice, ¿y cómo serán esos polinomios? A sub 1 por x más A sub 2 por x al cuadrado. Esta es la forma de los polinomios que están aquí. ¿Por qué? Porque no importa lo que pueda valer A sub 1 y A sub 2. Si yo tengo este polinomio y yo lo evalúo, como dice aquí, S1 en 0, al colocar 0 en x y 0 en x cuadrado, no importa los valores de A, siempre me va a dar 0. ¿Qué indica esto? De que yo puedo conseguir la base para S1. Entonces ustedes dicen, ¿y cómo será la base? Bueno, la base para el subespacio S1 va a ser igual. Recuerden que esto se lee base del subespacio S1. Va a ser igual, abro una llave. ¿Cuál es el primer elemento que tengo aquí? X. Entonces yo coloco X. ¿Cuál es el segundo elemento que tengo yo aquí? X cuadrado. Y yo coloco aquí X cuadrado. Quiere decir que esta que está aquí es la base para S1. Y esto va a implicar de que la dimensión del subespacio S1 sea igual a 2. ¿Y por qué 2? Cuento 1 y 2 son 2 elementos. Quiere decir que la dimensión del espacio S1 es 2. ¿Está claro, señorita? Sí. Ok. Vamos a hallar ahora el caso de S2. Aquí trabajamos primero con S1, que está aquí. Ahora vamos a trabajar con S2. Resulta que si usted ve S2 aquí, cuando yo tengo el polinomio P y lo evalúo en 1, me da 0. Y son polinomios que tienen grado menor o igual que 2. Entonces uno viene y dice, bueno, resulta que la condición que me está dando es que si yo tengo el polinomio y lo evalúo en 1, me da 0. ¿Qué indica esto? Que si yo coloco el polinomio en 1, esto es lo mismo que escribir en forma general A sub 0 más A sub 1 por 1, porque este 1 es el X. Recuerden que los polinomios de grado 2 son A sub 0,
a sub 1 por x, a sub 2 por x al cuadrado. Esto que está aquí ya lo hemos estudiado muchas veces, pero yo me lo estoy saltando. Como yo voy a evaluar en 1, quiere decir que el x lo voy a evaluar en 1. Y aquí escribo más a sub 2 multiplicado por 1 elevado a la 2. Si yo saco las cuentas, eso me debe dar 0, porque esta es la condición que me está estableciendo el subespacio S2. ¿Qué indica esto? Que aquí esto es igual a A sub 0 más A sub 1 por 1, que es A sub 1, más A sub 2 por 1 al cuadrado, que es A sub 2, y esto es igual a 0. Lo que yo tengo en esta forma que está acá. Ahora ustedes dirán, ¿y qué puedo hacer yo con esto que está acá que es igual a 0? Establecer una condición. Porque, por ejemplo, ¿qué tal si yo tengo acá, y miren, A sub 0, que es este, más A sub 1, que es este, más A sub 2, que es este, y yo lo igualo a 0. Y yo voy a despejar aquí A sub 0. Quiere decir que si yo despejo aquí A sub 0 es menos A sub 1 más A sub 2. ¿Por qué? Porque estos dos términos los pasé para este lado y me quedaron negativos. Si eso es cierto, quiere decir que en forma general, P sub x igual a A sub 0 más A sub 1 por x más A sub 2 por x al cuadrado queda como 2 puntos. P sub x igual. ¿Quién es A sub 0? Esto que está aquí. Entonces yo digo, quiere decir que aquí es menos A sub 1 más A sub 2. Más A sub 1x, dejo A sub 1x. Más A sub 2x a la 2, A sub 2x a la 2. Ya cuando yo tengo toda esta expresión acá, yo procuro resolver. Entonces ustedes dicen, ¿y cómo voy a resolver? Observen. Yo quito los paréntesis y me queda menos A sub 1, menos A sub 2, más A sub 1 por X, más A sub 2 por X a la 2. De aquí yo voy a factorizar y observo. Aquí tengo A sub 1 y aquí tengo A sub 1. Quiere decir que el polinomio en X lo puedo escribir como A sub 1, que es este, que va a multiplicar a menos 1 más X. Menos, que es el de acá, y X, que es el de acá. Ahora, aquí yo tengo A sub 2, que es negativo, y aquí tengo A sub 2, que es positivo, pero está multiplicado por X cuadrado. Si yo saco factor común A sub 2 va a multiplicar a menos 1, que es este, y a más X al cuadrado, que es este. Ya cuando tengo yo esto, yo puedo ver claramente que no importa los valores que yo tome de A sub 1 y A sub 2, este término y este término van a representar la base. Esto implica que la base para S2 yo la voy a escribir como la base del subespacio S2, va a estar formado por, abro una llave, abro un paréntesis o lo dejo así y digo menos 1 más X, que es este primer término. Coma, voy a escribir el segundo término que es menos 1 más X al cuadrado. Quiere decir que esto que está aquí es la base del subespacio S2. Ahora, yo cuento. Aquí hay un término, aquí hay otro término.
quiere decir que la dimensión del espacio, S2 es igual a 2. ¿Por qué 2? Porque hay dos vectores. Entonces, esto es la dimensión. Entonces, ya tengo la dimensión del espacio 2, que es 2, y estos son los dos vectores que me forman a la base. Y aquí ya tengo la dimensión de ese 1, que es 2, y ya tengo los dos vectores de esa base. Ahora, yo digo por acá, por último, hay que buscar S1 intersección S2, y lo voy a marcar aquí. Y ustedes dicen, ¿y eso por qué? Vámonos al principio. Miren qué dice acá. Tengo estos dos subespacios, hallar las bases, ya las hallamos, y hallar la intersección. Y eso es lo último que vamos a hacer aquí. Tomo otra hoja en mi pizarra y vamos a ver qué hacemos. Entonces, debemos plantear las condiciones de S1 y S2. Entonces uno dice, bueno, resulta de que A sub 0 es igual a 0. Y A sub 1 más A sub 2, perdón. Vamos a ponerlo correcto. A sub 0 más A sub 1 más A sub 2 es igual a 0. Esto que está aquí y esto que está aquí son las condiciones. Y ustedes dicen, profesor, ¿y de dónde sacó usted esas condiciones? De aquí, miren. Que como esto se hizo 0 y esto se hizo 0, A sub 0 es 0 para S1. Y cuando estoy en S2, que hice todo esto, perdón, ¿dónde está? Esto se me perdió. Aquí. Que hice todo esto, conseguí esto. Y esta es la otra condición. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y puedo escribir esta? Claro, porque estoy escribiendo la que me dio original, esta que está aquí. Y esas son las dos condiciones que yo estoy escribiendo en esta parte. Ahora, nosotros podemos ver que como yo voy a hallar la intersección, si yo meto este valor aquí, voy a hacerlo en otro color acá, este valor aquí, nosotros sabemos que A sub 0 es 0. Recuerden que voy a hallar la intersección. Y si yo meto ese valor aquí, me va a quedar que A sub 1 más A sub 2 es igual a 0. Entonces, todo esto va a concluir en que si A sub 0 es igual a 0, entonces yo considero de que A sub 1 es igual a menos A sub 2. Porque al hacerse 0 me queda A sub 1 más A sub 2 igual a 0. Y si yo despego A sub 1 me queda esto. Entonces estoy obteniendo esto y estoy obteniendo esto. Ahora ustedes dirán, ¿y qué puedo hacer con eso, profesor? Bueno, resulta que los polinomios de grado 2 son A sub 0 más A sub 1 por X más A sub 2 por X al cuadrado. Como A sub 0 es 0, este que está acá se hace 0. Quiere decir que el polinomio en X va a ser igual
A sub 1 por x y A sub 2 por x al cuadrado. Ah, pero A sub 1 es igual a menos A sub 2. O A sub 2 es igual a menos A sub 1, como ustedes quieran colocarlo. Entonces, así me va a quedar que P sub x es igual a sub 1 por x, pero A sub 2, si yo lo despejo de aquí, el negativo pasa para acá. Quiere decir que me quedaría acá menos A sub 1 por x2. En esta parte, este es A sub 1 y este es A sub 1. En esta parte me va a quedar entonces que el polinomio en x es a sub 1 por x menos a sub 1 por x al cuadrado. Y yo puedo factorizar. Y yo saco factor común a sub 1, ¿cierto? Que multiplica a, vamos a ver cómo lo escribo yo acá. A x menos x al cuadrado. Vamos a ver. Y bueno, también lo pude haber hecho aquí con el azul, uno sustituirlo aquí en negativo, pero eso está bien así. ¿Qué indica esto? De que la base de S1 intersección el espacio S2 está formado por x menos x al cuadrado. Este que está aquí. Esto implica de que la dimensión de S1 intersección S2, si ustedes ven, aquí hay un solo elemento. Quiere decir que la dimensión es 1. Y esto lo voy a encerrar aquí. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y si yo hubiese sustituido el A sub 1 aquí como A sub 2 y el A sub 2 lo dejo igual? Aquí les hubiese dado contrario. Les hubiese dado x cuadrado menos x. Pero la dimensión sigue siendo 1. ¿Por qué? Porque las bases de los espacios pueden ser diferentes. Así que no se preocupen si ustedes en vez de haber sustituido el A sub 2 por menos A sub 1, ustedes hubiesen sustituido el A sub 1 por A sub 2 negativo. Entonces, yo vengo y les pregunto, ¿conocemos las dimensiones de S1, S2 y S1 intersección S2? Y pongo un signo de interrogación. Y la respuesta por acá, ustedes dicen sí, porque la dimensión de S1 yo la calculé por aquí. ¿Dónde está? Aquí. La dimensión de S2 yo la calculé aquí. Y la dimensión de S1 y S2 yo la calculé aquí. Entonces me va a quedar finalmente me va a quedar que la dimensión de S1 sumado con S2 es la dimensión de S1 más la dimensión de S2 menos la dimensión de S1 intersección S2. ¿Cuánto me dio la dimensión de S1? 2. ¿Cuánto me dio la dimensión de S2? 2. ¿Cuánto me dio la dimensión de la intersección? 1. Quiere decir que la dimensión, vamos a tomar otra hoja acá, 3. Quiere decir finalmente que la dimensión
de S1 más S2 es igual a 3. Y esta es la última respuesta, donde nos estaban pidiendo, y me voy al principio del ejemplo, miren, hallar las bases de ambos subespacios y la intersección. Hallamos las bases y es más, hallamos hasta la dimensión. ¿Está claro este ejemplo? Sí, profe. Ok. Vamos con la parte de lo que es, voy a pasar una pequeña rayita aquí. Y otra rayita aquí. Vamos con la última parte de esto del día de hoy, que es el producto interno. ¿Ok? Entonces lo vamos a hacer como una definición. Sería bueno, señorita, que repasen bien la clase del día viernes para que entiendan bien lo que estamos haciendo el día de hoy. Un producto interno en un espacio vectorial real B es una operación que asigna a cada par de vectores U y B, lo voy a marcar aquí en rojo, U y B, un número real U multiplicado por B, tal que esto ya lo habíamos visto en un principio, pero lo que estamos es formalizando. Entonces, primero, si yo tomo U y lo multiplico en forma interna por B, es lo mismo que B multiplicado por U. Segundo, si yo tengo U y lo multiplico en forma de producto interno por B más W, y W es otro vector, eso es lo mismo que U multiplicado por B más U multiplicado por W. Y tercera propiedad, si yo tengo alfa y alfa es un escalar, un número, y yo lo multiplico por U por B, eso es lo mismo que alfa que multiplica al producto de U por B. Y esa es la definición de producto interno. Hay una cuarta propiedad, pero esa cuarta propiedad es más que trivial, que si yo tengo el producto de U por U, o B por B, o W por W, esto siempre va a ser mayor o igual que 0. Pero si U multiplicado por U me da 0, esto quiere decir de que U va a ser igual al vector nulo del espacio vectorial B. ¿Ok? Inclusive, hay una propiedad, una condición que se llama condición de ortogonalidad que me dice que si yo tengo el vector U y yo digo que es perpendicular a B, eso se tiene que cumplir sí y solo si cuando yo tome a U y lo multiplique por B, siempre me va a dar 0. Y esta es una propiedad, pero potente para hacer problemas.
Vamos con la parte del complemento ortogonal de un subespacio vectorial. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿de qué trata esto, profesor? Bueno, lo voy a escribir con lo más resumido que se pueda. Resulta de que si yo tengo un espacio S y yo quiero conseguir el complemento ortogonal, yo le voy a escribir el simbolito arriba de ortogonalidad, así. Esto significa complemento ortogonal del espacio S. Y va a estar formado, abro una llave, por todos los vectores B que pertenecen al espacio vectorial B mayúscula, tal que cuando yo tomo B y lo multiplico en forma de producto interno por W, eso me da 0. Y eso se va a cumplir para todo vector W que va a pertenecer al espacio S. Esto que está acá es lo que se llama complemento ortogonal de S. Esto que está aquí. Entonces, ¿cuál es el complemento? Vectores que están en B, que cuando yo los multiplico en forma de producto interno o producto punto me dan 0. Y esto se va a cumplir para todos los vectores W que están en S. ¿Ok? Eso va a ser el complemento. Por supuesto de que esto tiene propiedades. Sé que es mucha teoría, pero la necesitamos porque sin la teoría no podemos hacer los problemas. Primera propiedad. Cuando yo escribo 0 con el subíndice B, me estoy refiriendo al vector nulo. El vector nulo pertenece al complemento ortogonal de S, ya que si yo tomo a 0, que es el vector nulo del espacio B, este B es mayúscula, ¿ok? Este B es mayúscula. Y yo lo multiplico por un vector W, eso siempre me va a dar 0. Y esto se cumple para todo W que pertenece a S. Segunda propiedad. Si yo tengo U y tengo B y son dos vectores, letras minúsculas, que pertenecen al complemento ortogonal de S, eso va a implicar de que si yo tomo U y lo multiplico en forma punto por W, eso va a ser igual a 0. Y además, si yo tomo B y lo multiplico por W, eso también me va a dar 0. Y esto se va a cumplir para todo W que pertenece a su espacio S. Esto implica, como una propiedad más de esta propiedad número 2, que si yo tengo U y yo le sumo B y están en el complemento y yo lo multiplico por W y W no está en el complemento, eso es lo mismo que escribir U por W más B por W y eso es 0. Por tanto, U más B está en S ortogonal, en el complemento. Es decir, que la suma está aquí. Tercera propiedad. Si yo tengo un vector U
que está en el complemento ortogonal del subespacio S, eso va a implicar de que K, una constante, multiplicado por U, también pertenece al espacio ortogonal. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a considerar un subespacio, y digo yo, sea S igual, entonces escribimos todos los X y Z que van a pertenecer al espacio R3. Este R3 es el B grande, ¿ok? Al espacio R3 tal que 2X más 3Y menos Z es igual a 0. Entonces ustedes dirán, ¿cómo es esto, profesor? Bueno, resulta que todos los XY que pertenecen a R3 tal que esto, si ustedes ven esta forma que está aquí, esto es un plano. Entonces me dice el problema, si yo tengo esto, hallar ese complemento ortogonal. Esto es lo que vamos a hallar. Entonces yo vengo y escribo por acá, solución. Entonces, voy a anotar más o menos todos los pasos que tienen que hacer. Primero, buscamos una base. ¿Ok? Buscamos una base de S, este S que está aquí. Entonces uno dice, bueno, una base de que está aquí, si ustedes pueden despejar, ustedes dirían, bueno, una base para S, lo que pasa es que nosotros ya hicimos un ejercicio de esto, ya les voy a explicar, es menos 1, 1, 1, 0, 1, 3. Y ustedes dirán, profesor, ¿y de dónde sacó usted estos números que están acá? Les voy a explicar cuál es el procedimiento. Si yo tengo que 2x más 3y menos z es igual a 0, yo de aquí yo puedo despejar z. Quiere decir que z es igual a 2x más 3y. Si yo tengo un punto x y z, es este. Ay, perdón, se me cayó. Ya va. Se me cayó el mouse. Si yo tengo x y z, y este x y z es el que está, ya va. Aquí, mírenlo, entonces yo puedo decir que esto es igual. El x lo dejo como x. El y lo dejo como y. Pero como yo despeje z de la condición, aquí escribo 2x más 3y. Ahora, si ustedes ven aquí puras x y puro y. Quiere decir que aquí puedo escribir x, 0, 2x, más 0 y 3y. Y si yo saco de acá factor común x, me va a quedar x que multiplica a 1, 0, 2. Más de aquí saco factor común y me queda 0, 1, 3. Entonces ustedes dirán, ah, profesor, pero aquí me está dando 0, 1, 3 y aquí tengo el 0, 1, 3 y aquí me está dando otro punto. Ah, lo que pasa es que aquí en este problema yo despejé otro, pero yo puedo utilizar este también. En vez de el menos 1, 1, 1, yo puedo utilizar el 1, 0, 2 aquí y el 0, 1, 3 aquí. Aquí lo que les estoy mostrando es
una forma para que ustedes lo hagan, pero esta es una base. ¿Cuántas bases puede tener un subespacio? Muchas bases. Todo va a depender de los valores con los cuales estén trabajando. Ya teniendo entonces claro cuál es la base, recuerden, esto es un ejemplo, ¿ok? Ya teniendo en claro todo lo que tenemos acá, en segundo lugar, nosotros vamos a hallar el complemento. Es decir, ese complemento. Entonces uno dice, bueno, buscamos vectores X y Z ortogonales a los vectores de la base. Y los vectores de la base fueron -1, 1, 1, 0, 1, 3. Entonces yo digo, miren lo que hacemos aquí. X y Z lo voy a multiplicar en forma de producto interior por -1, 1, 1. Ese es este. Y eso me debe dar 0. Y el otro vector X y Z lo voy a multiplicar por el otro vector de la base, el 0, 1, 3. El 0, el 1, el 3. Y eso me debe dar 0. ¿Por qué debe dar 0? Porque esa es la propiedad que me debe dar 0. Ahora, cuando yo multiplico esto por esto, recuerden que es este por este, más este por este, más este por este, respetando los signos. Entonces, x por 1 me da menos x. Y por 1 me da más y. Y z por 1 me da más z. Y eso es igual a 0. Este 0 que está aquí. Ahora, este x multiplica al 1. Este y multiplica al 1. Y este z multiplica al 3. Así que aquí me queda x por 0 es 0. No lo coloco. Y por 1 me da y. Y z por 3 me da 3z. Y eso es igual a 0. Entonces yo voy a escribir esto en la parte de abajo y digo menos x más y más z igual a 0 y más 3z igual a 0. De esta expresión voy a despejar y me queda que y es igual a menos 3z. Y este valor que está aquí lo voy a meter aquí. Entonces me va a quedar menos x más y, pero y vale menos 3z, más z igual a 0. Quiere decir que menos x menos 3z más z es igual a 0. Quiere decir que menos x es menos 2z igual, perdón, aquí es, disculpen ustedes, me equivoqué. Aquí me queda menos igual a 0. Ahora, de aquí yo puedo despejar x y me va a quedar que x es igual, al pasarlo para acá, menos 2z. Y tengo aquí el valor de x. Quiere decir que y es igual a menos 3z y x es igual a menos 2, a menos 2z. ¿Ok?
Entonces ustedes dirán, ah, profesor, ¿y cómo puedo yo hallar entonces la base? Resulta de que todos los elementos de la base, como estoy trabajando en R3, son X, Y y Z. ¿Cuánto vale X? 2Z, negativo. ¿Cuánto vale Y? 3Z, negativo. ¿Y cuánto vale Z? Z es Z. De aquí yo vengo y saco factor común. ¿Y qué voy a sacar factor común? Z. Y digo Z que multiplica a menos 2, a menos 3 y a 1. Quiere decir que la base de su espacio ortogonal va a ser igual a menos 2, menos 3 y 1. Esta es la base de su espacio ortogonal. Entonces usted dirá, ah, profesor, ¿y cómo es esto? Resulta que esto que está acá, si ustedes lo ven, es un vector ortogonal al plano S. Y ustedes dirían, ¿y eso se puede representar, profesor? ¿De qué manera se pudiera representar eso? Vamos a ver si lo podemos hacer. Vamos a ver si lo podemos hacer. Yo me voy a ir un momento a GeoGebra y vamos a activar aquí 3 dimensiones. En 3 dimensiones voy a quitar esto y vamos a tratar de graficar aquí lo que estamos dando. Si nosotros vemos acá, el plano que me dieron a mí en un principio es 2x más 3y menos z igual a 0. Y voy a escribir aquí 2x menos 3y. Ya se me olvidó el otro valor. ¿Cuál era el otro valor? Menos z, menos z igual a 0. Y aquí está el plano, mírenlo. Este es el plano. Ese plano es el que tengo yo aquí. Ahora, el resultado que me está dando es un vector. Y es vector que me dio al final y al cabo es este. Menos 2, menos 3, 1. Entonces yo voy a tratar de ver si puedo poner el vector aquí. Y voy a decir vector. Y colocamos las coordenadas que eran menos 2, menos 3, 1. Y sí nos dio perfecto, miren. Ah, no, perdón, no nos dio perfecto. A ver. ¿Qué pasó aquí? Menos 2, menos 3, 1. Algo pasó, déjenme ver. Ay, que aquí este era más. Disculpen, este era más. Ahora sí me debe dar, miren. Y fíjense acá. Este vector negro que está aquí, miren, es perpendicular al plano. Y nos está dando exactamente lo que yo tengo acá. Entonces, vamos a ver de qué manera lo podemos llevar para acá, para que lo podamos ver. Aquí, 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 aquí. Yo creo que aquí se ve bien. Aquí. Eso es, este. Entonces yo lo voy a recortar. Y me lo voy a llevar para acá. Vamos a ponerlo un poquitico más chiquitico.
Entonces aquí voy a indicar que este es el vector. ¿Cuánto fue que nos dio? Menos 2, menos 3, menos 1. Menos 2, menos 3, menos 1. Y esto que está aquí es el plano. Y el plano que me dieron era 2x más 3y menos z igual a 0. Este. Y aquí nosotros podemos ver claramente, miren, fíjense una cosa aquí, que el vector este negrito que está aquí es perpendicular. Es decir, que el ángulo que se está formando entre este plano y el vector es de 90 grados. Yo voy a anotar esto también allá para que ustedes tengan el referencial geométrico y el referencial algebraico de lo que estamos haciendo. Aquí está. Bueno, vamos a dejarlo por hoy hasta acá y el día viernes continuamos.